4 de septiembre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús que vuelve a su pueblo, que vuelve a su patria chica de Nazaret. Y en la sinagoga le toca leer y comentar un texto del capítulo 61 del libro de Isaías, que es conocido como uno de los cánticos del siervo de Yahvé, donde el profeta habla en cuanto siervo del Señor, pero también anunciando la venida y la misión del siervo por excelencia del Señor, que va a ser el Mesías. Y Jesús, leyendo esta profecía, se la aplica a sí mismo y les dice a sus oyentes que hoy se ha cumplido esta palabra, porque Él es el ungido por excelencia, que es enviado para evangelizar, para transmitir la buena nueva a los pobres. Y vemos que al principio todos quedan sorprendidos y admirados de estas palabras del Señor, y sin embargo ya comienzan a, como hemos visto en otra versión de Mateo, a escandalizarse de que sea Jesús, a quien ellos conocían también, a quien llaman el hijo de José, uno más de su pueblo, quien se apropie estas palabras, es decir, que pretenda ser realmente el Mesías. Y ante esta situación, Jesús comenta esto que ya hemos escuchado antes, que nadie es profeta en su pueblo. Y a continuación, el Señor trae ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento donde Dios muestra cierta preferencia por pueblos, por personas más bien, pertenecientes a pueblos paganos, que no tenían la descendencia de Abraham, no pertenecían al pueblo de Israel. Y sin embargo, el Señor los favorece, como son esos dos casos emblemáticos de la viuda de Sarepta y de el sirio Naamán. Y estos ejemplos hacen estallar en furia a sus oyentes,
porque era algo que no estaban dispuestos a escuchar, que el Señor podía también tener misericordia y realmente favorecer a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Con esto Jesús quería anunciar que ese evangelio que él viene a predicar a los pobres es para todas las naciones y que él es la luz de todas las naciones, el Salvador de todos los pueblos. Y esto era algo que costaba ciertamente comprender a los de su propio pueblo. Y entonces tienen esta iniciativa violenta de querer despeñar al Señor. Y aquí podemos fijarnos en la actitud de Jesús, en esa actitud serena, en esa actitud que se pone por encima de esa tormenta de pasiones humanas desordenadas y sigue avanzando. Dice que el Señor siguió su camino y él sabía cuándo iba a llegar su hora y que todavía no era el momento de dar la vida. Por eso él continúa avanzando firme en medio de todas esas contradicciones. Con lo cual nos enseña que en la medida en que nosotros cumplamos la palabra de Dios y tratemos de vivir con todo el corazón el plan de Dios en nuestra vida y viviendo de cara al Señor, podemos avanzar seguros, confiados en sus manos, en su cuidado providencial, que nunca nos abandona. Lo importante es obrar así, rectamente, delante de Dios y no atemorizarnos por las presiones, por las burlas, por las amenazas que nos pueda presentar el mundo. Que entonces el Señor nos fortalezca con su gracia para poder ser fieles a nuestra misión y seguirlo a Él, seguir a Jesús que avanza y que nos invita a acompañarlo también en las penas de esta vida para gozar de la gloria de la vida eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.